Buenos días. Buenos días para todos los bendecidos que están aquí presentes, los que están conectados, ya sea por el Facebook Live, en el Meet o por nuestra radio online Virtud Estéreo. Enviamos un saludo y un abrazo fraternal a el bendecido Alejandro Muñoz en España, la bendecida Gisela y familia en Ecuador, el hermano Orlando Soto en Panamá, Uber Vázquez en Ibagué, Diego y ahorita en su familia en los Alpes, Adriana Tobar y familia en el centro de Quetzaló, el bendecido Leder y su familia en el Cairo, Cajibío, el hermano Héctor en Jamundí y los bendecidos de Cali, la bendecida Osiris, Kelvin, Fabio, Miguel, la bendecida Ángela Arce y su familia, el bendecido Víctor y la bendecida Marina y el hermano Nelson. Y el bendecido Arnold, que también está conectado en el Facebook. Y quedamos para recibir a la bendecida Piedad, que nos comparte la palabra el día de hoy. Sí. Oídos atentos, espíritu dispuesto y espíritu dispuesto. Amén. Hoy es 15 de 16. 15 fue ayer, y antes de ayer 14. Mañana es 17. Pasó mañana es 17. Ay, que está padre. ¿Qué necesita la piedad? No. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué sí? Sí, venga. Ah, no, pero ya ya bendecida. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bendecidos. Expongamos nuestro corazón para escuchar esta maravillosa palabra que de parte de Dios, del Espíritu Santo, que nos ilumina, que abre nuestros oídos del entendimiento para que comprendamos su palabra. Esta es la segunda parte de la enseñanza, madurez para la salvación, para lo sobrenatural. Madurez para lo sobrenatural. La madurez para los Dios no nos va a dejar hacer nada y nos va a sorprender y puede hacer salir plantas del pavimento. Hizo caer maná en el desierto y el tiempo señalado es el tiempo Kairos, no es el tiempo Cronos. Este tiempo Cronos produce afán y ansiedad y habla de los días, de los meses, de los años. Es un rudimento del mundo. El hombre trabaja con el tiempo. El sistema tiene su príncipe, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas. Él es el que presiona a la gente
en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es Kairos, y Dios nos dice: para mí 1000 años son como el día de ayer que pasó, y el día es como 1000 años. Dios no tiene reloj, nosotros sí miramos el tiempo y decimos ver para creer. La inmadurez que Dios tiene que quitar en nosotros es más inmadurez porque no nos había sido hablada la palabra. La interpretación no es privada, nadie tiene acceso para venir a decir esto es de Dios. Hay muchas religiones y todas provienen de la Biblia. Los testigos de Jehová, los miradistas, los mormones, los evangélicos, los pentecostales y muchas más, que hay unos que se llaman Alcance Victoria, que llevan a esos jóvenes a vender velitas y cosas así para ayudar a otros, y en realidad eso no hace nada para ellos. Ellos están esclavos de los rudimentos, pero Cristo nos hace libres de todo eso. Hay que predicar es un buen evangelio, y tenemos que ir donde un pastor que muestre lo que él es, que muestre su barro, que nos enseñe la palabra de verdad, porque el que planta es uno, pero el que riega y el que hace crecer la semilla es Dios Todopoderoso. La interpretación no es privada. Las escuelas de teología han fallado porque han querido estudiar a Dios. Teología es teo, Dios, y logía, estudio. Dios paradójicamente habló lo contrario a lo que yo pienso, que va a derribar los pensamientos que tengo de Él. Hay gente que dice que Dios es barbado, que se sienta en un trono con un cetro de oro, y creen que es un anciano de edad, pero Él es un espíritu. A Dios no se puede minimizar. Vamos a 2 de Pedro 3:12 al 18, por favor. 2 de Pedro 3:12 al 18. 2 de Pedro 3:12 al 18. Dice así la palabra: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, mire que aquí hay varias veces la palabra espera, de estas cosas procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En la paz del Señor, no en la paz que dice el mundo que da, no. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento, recibid de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esta misma enseñanza podemos buscarla en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Isaías 65:17. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos ciclos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías en 66:22. Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestros nombres. Porque los indoctos tuercen e interpretan mal la palabra. No tienen capacidad para interpretar, porque Dios es quien interpreta. Un inmaduro trata de explicar la palabra sin esperar que Dios le hable. Es inconstante y tiene esa característica. No tienen doctrina y tuercen la palabra de Dios para su conveniencia. Ellos interpretan que lo que Dios ellos saben que lo de Dios es perfecto, la sana doctrina o sanos en la fe. Nosotros podemos torcer lo que Dios nos entrega, torcer la fe, recibir que no es mi madurez, no es mi manera de pensar positiva o negativa, oír tampoco. Marcos 4, del 1 al 20. Marcos 4, del 1 al 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola?
¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, el que siembra la semilla. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, por el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben, dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es así que cuando recibimos la palabra y la retenemos y perseveramos en ella y estamos meditando en esa palabra, siempre estamos creciendo con el crecimiento que da Dios. Pero si no la escuchamos bien, sino que en el momentico que la escuchamos estamos contentos y gozosos y bueno, pero ya salimos y se nos olvida, no pueden dar fruto. Sí, se estancan. Por favor, Hebreos 4 del 1 al 11. Hebreos 4 del 1 al 11. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos recibido entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la creación del universo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, los deseos que tenemos en nuestro corazón, el cual Dios nos está cambiando, nos está circuncidando. Ellos no entraron en el reposo de Dios, no les aprovechó el oír, porque no iba acompañada de fe. No basta con oír la palabra, porque la puedo oír y me meto en la mente, pero tuerzo y la interpreto como quiero. Y acomodo las cosas a mis deseos y me predico a mí misma. Santiago 3, del 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, o sea, tener dominio propio. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las aves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por sí misma, por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sí, porque a veces, si estamos hablando bien de una persona cuando está allí todo eso, y después estamos todo lo contrario, hablando mal de ella, o a veces hacemos cosas no muy buenas y todo, y por detrás estamos haciendo otras que no debemos hacer. Sí, y en realidad no lo sentimos. Sí, traemos división. No se haga acarreando mayor condenación, sino que si alguno se cree maestro, que muestre por la buena costumbre sus obras en sabia mansedumbre. Siempre debemos ser mansos ante Dios con la palabra de Dios, porque la sabiduría donde hay contención y celos no es de Dios, sino que es animal, terrenal y diabólica. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria.
revelados, manifestados en gloria. Cuando no ponemos la mira en las cosas de arriba, somos llevados a la inmadurez, a lo terrenal. Tenemos que ser teleios, tenemos que madurar y no seguir siendo niños, porque por este motivo no avanzamos, seguimos ahí. Todo lo podemos en Dios, que es todopoderoso. Y para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios, nuestro hacedor, y estamos por debajo de Él. Que en el otro tiempo, pues Nabucodonosor se creyó mucho y mandó hasta hacer una estatua para él, para que lo adoraran, porque se creía mucho. Y Saúl hizo lo que le pareció. Siempre decía que él había hecho lo que Dios le había mandado hacer, pero en realidad él no fue obediente. Lo que él creyó que era bueno para Dios, no pensó que primero era la obediencia. No se humilló ante Dios y guardó corderos, dejó gente que no debía dejar, que porque los corderos eran para ofrendar a Dios y Dios no le había mandado hacer eso. Y el profeta Daniel le dijo: ¿en qué se complace más Dios? ¿En que se obedezca su palabra o en que le hagan sacrificios? Bendecida Nelly. Bendecidos. Claramente, como Dios nos está ministrando el Espíritu Santo, que cuando Dios está hablando en su palabra, las normas directrices que Él da son para cumplirlas como Él las ha establecido. Amén. Porque no podemos ni quitar ni ponerlo. Y ese Amén, fue así el es. proceso que se metió este rey, porque él quiso en su humanidad y en su soberbia de pronto, o no digamos soberbia, sino que él pensó que eso iba a agradarle a Dios, que él metió su mano ahí, pero ya vemos en varias enseñanzas que hay, que cuando Dios dice hay que hacer hay algo que así, hacerla, así. es como Él dice. Sí, porque como esos dice. que llevaban el arca también, Dios le dio la orden, fue a uno que tenía que llevarla y Sí. se metió otro, y ¿qué le pasó? Se murió. Sí. Y así nos pasa a nosotros cuando queremos meter la mano en nuestra mollera humano en las cosas de Dios Que Dios y está hacer haciendo. nosotros, no esperando ni siguiendo lo que Dios nos ha dicho. Amén. Bendecida, muy buena. Gracias, bendecida. Bueno. Sí, nosotros anteriormente también, cuando Dios les decía el incienso, cómo se hacían todas las cosas que Él quería que hicieran, todo preciso, y si alguna equivocación y ya a Dios no le gustaban esas cosas. Y también dijo David a Saúl: como pecado de obstinación es la adivinación. Sí, porque a veces somos muy obstinados y queremos hacer lo que nos parece y andar como queremos. Dios dijo que los impíos están en la iglesia, pero a veces cuando el bendecido pastor decía eso, decían que no era así, que no tenían pecado. Aquí él contó una anécdota sobre una persona que se fue diciendo que no iba a volver, que en 10 años iba a mirar, que ya no era impía, que bueno, de todos modos la persona después siempre volvía cada vez que quería. Las alabanzas me ayudan con su palabra. Cantar las alabanzas es muy bonito porque cada alabanza tiene como un contenido para recibir de Dios esas enseñanzas. Veo la grandeza de mi Señor y la pequeñez mía, porque sin Él no soy nada. No.
no puedo hacer nada y no tengo nada. Él es Amén. todo. Bendecida. Sí, respecto a las alabanzas, por ejemplo, por eso es que en el mundo secular se utiliza para las propagandas, para la publicidad, los jingles que son música, ¿cierto? Porque la música, pues como se dice, el creador es Dios, pero el demonio también la ha utilizado en su contra. Entonces la alabanza es porque nosotros tenemos mayor memoria musical que la memoria normal, ¿no? Entonces la memoria musical, asimismo nosotros podemos interiorizar la palabra de Dios, ¿sí? Aunque no se habla, cuando estamos en la alabanza no decimos versículo tal o capítulo tal, pero lo interesante ahí y lo edificante es que asimilamos su palabra. Sí. Amén, amén, bendecido Harold. Sí. De alabanza, sí, bendecida Nelly. Dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza al Señor. Sin su mano me pierdo. El alimento que Él nos da es para madurez. Dios nos endereza o nos quebramos, pero torcidos no nos deja. Para Dios es justo, Dios es justo para nosotros. La palabra tiene que ir acompañada de fe. La fe sale de la boca de Dios, tiene que venir revelada y bien mascada, decir cómo son las cosas y decir gracias, porque no me lo dijo ningún hombre, sino Dios, que es poderoso, su Espíritu, que es el que nos redarguye y nos muestra por dónde debemos andar y cómo debemos hablar. Pablo, apóstol de Jesucristo, no llamado por hombre ni de hombre, y cuando recibió esta palabra, no consultó con carne ni sangre, y aprendió que la palabra la interpretaba como quería y se justificaba para matar, y llevaba una lista, y Dios se le reveló y le metió a un padecimiento. Y lo metió a padecimiento y ya lo llevó a una madurez para que él era ya después una persona muy obediente, una persona que quería hacer la voluntad de Dios, porque pues ya cambió completamente, porque Dios de lo vil es que saca lo bueno. Debemos orar a Dios y decirle: tú eres mi Padre, quien me guía y me ayuda, me consuela, me muestra el camino por donde debo andar. Abro mi corazón y doblo mis rodillas paralizadas y levanto mis manos caídas. Así debemos hacer, levantar nuestras manos caídas y saber que Dios es todopoderoso para ayudarnos, para levantarnos de cualquier caída que tengamos, y no es en nuestro esfuerzo humano, sino en su voluntad. Vamos a Salmos 42, del 1 al 11. Salmos 42, del 1 al 11. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas.
Todas las ondas y las olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Defiéndeme cada día, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero te tengo a ti, Dios, con mi voz clamé a Jehová. Esto era David diciendo esto. Dios quiere madurez y en nosotros, para Él moverse en sus tiempos, pero nosotros somos el obstáculo. Tenemos libre albedrío y torcemos todo. O sea, por nuestra libre albedrío hacemos las cosas como queremos y no tenemos en cuenta la palabra que Dios nos ha dado. Al diablo le pasó eso. Dios le dijo en Ezequiel 28, del 12 al 18. Él dice, Ezequiel 28, del 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, o sea, de nosotros. De las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Porque hay gente que cree así, está juzgando, haciendo lo que Dios no le ha mandado hacer, haciendo las cosas como ellos quieren. Dios le había colocado a este hombre, le había dado su amor, le había dado todo, era un predilecto de él, era un preferido, pero sin embargo él no correspondió a eso y quiso ser más que Dios. Y no podemos tener una fe de jactancia, que no nos puede pasar nada malo porque andamos en fe. Tenemos que andar, hay gente que cree así
y piensan que todo lo que hacen está bien hecho, pero no tienen en cuenta la palabra de Dios. Dios nos sacó para tratar con nuestras vidas y nos habla en otro idioma. Orando, Dios decía, si te pasa algo grave, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a responder? ¿Quién es el que te ayuda siempre? ¿Quién es el que está contigo en todo momento y te hace salir de toda circunstancia, te rescata de todo lo malo en que estás? Si torcemos la escritura, recibimos perdición. Debemos tener paciencia y esperar. Esperar es macrotumía. La paciencia de Dios es para salvación. Y nosotros siempre pensamos que tenemos paciencia y nosotros somos impacientes. Decimos que yo espero en el tiempo de Dios, pero ese tiempo es cronos, no es de Dios. El niño que no sabe entender el tiempo señalado por Dios y empieza a razonar el tiempo que lleva en la congregación y termina protestándole a Dios, le da impaciencia, quiere que todas las cosas le resulten en el momento en que él quiere y como él quiere, y quiere que todo, cuando pide, cuando le dice a Dios, porque no ora dándole gracias a Dios, sino que quiere pedirle siempre lo que a él le parece, por lo que él necesita. Sí. A unos que la paciencia se les vuelve es como resignación y dicen, bueno, hay que esperar a que Dios le parezca, que Dios haga cuando Él quiera, porque pues yo estoy esperando y yo le dejo todo a Él, que Él haga, y Él es el que manda, y no son de fe, no son personas de fe. Acción, sí, y la fe, es Dios que nos da esa fe, es en su palabra, en la voluntad de Dios. Él es el que nos da esa fe, porque ese es un fruto del Espíritu. Dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado en el día del juicio, en el día de crisis, de la adversidad, de los problemas, en el día de la aflicción. Lo que hables te serás justificado por lo que hables, pero si hablo la palabra de Dios, sus palabras dicen que me infundirán ánimo, que me infundirán aliento. El diseño de la adversidad es del diablo, por eso le dicen adversario. Lo de Dios es lo contrario, es amor, es paz, es gozo. El enemigo es maligno. Cada nombre que él tiene lo demuestra. Él es mentiroso, es calumniador, es acusador, es una serpiente, es ladrón, es el príncipe de las tinieblas, es todo lo contrario, él es nuestro enemigo. Aló. Ay, ahora sí. Sí, él es el inicuo por excelencia, el creador de la iniquidad. Estábamos hablando de la iniquidad en las enseñanzas anteriores, ¿sí? Sí. Y él dio origen, o sea, el libro de Ezequiel es de los profetas mayores, está aquí en la Biblia como intermedio, ¿ya? Así como Apocalipsis lo tomamos como el último libro y como Génesis el primer libro. Y entonces en la eternidad y en el poder eterno de Dios está, digamos que ahí donde está en excelencia como la mano derecha de Dios, digamos así, y querubín protector, era pues, y vestido de toda la investidura de la preciosidad, y en él se originó, en él fue el que se originó la iniquidad de todas estas manifestaciones. Ese es el que fue expulsado en el libro de Apocalipsis, fue expulsado en el capítulo 12, fue expulsado a la tierra. Sí. Y en Génesis aparece de que estando en la tierra fue el que promovió la desobediencia de Adán y Eva. Sí. Entonces nosotros no podemos basarnos porque Dios, en la eternidad de Dios y en su potestad está que si nosotros miráramos la secuencia de los libros de la Biblia, no había
como decimos que la fe no debe tener lógica, entonces tenemos que tener ahí en cuenta, por ejemplo, que nos hacía hincapié de nuestro pastor en ese sentido, ¿no? De que el libro la Biblia, digamos, no tiene un contexto que tenga que ir ajustado a una situación en el tiempo, porque Dios vive en la eternidad, y en la Amén. eternidad. Sí, Amén. nomás para eso, decía. Gracias, bendecido Harold. La aflicción tiene que llegar porque Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no tuviéramos temor porque Él ha vencido al mundo. Vamos a Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes estén tranquilos, esto es lo que ya. Ustedes estén tranquilos, dice Dios, guardados con Cristo en Dios. La aflicción puede debilitarnos, entristecernos y fácilmente hacernos caer en queja, en rebeldía, en cobardía, en desobediencia. En general nos puede hacer caer en pecado. Ninguna circunstancia nos arrebatará de la mano de Dios. Ninguna cosa creada me puede derrotar. Tenemos que tener éxito en medio de las aflicciones, porque Dios está ahí siempre. Esas aflicciones son para que crezcamos más en el conocimiento de la palabra, en la obediencia a Cristo. Reciben que todo sale perfecto, sin problemas, pero en realidad el sabio aprende de los y el necio aprende a no caerse al hueco. También el pastor nos da un ejemplo de nosotros que a veces estamos afanados por las cosas, y nos mostraba que Einstein inventó la energía, pero que él le dijo a todos los científicos que estaban con él, porque ya se querían ir, que no se fueran, que ya había 1000 fórmulas con las que no habían logrado hacer lo que él quería, pero que eso era como un ejemplo, era como para que lo tuvieran como una enseñanza para no volver a hacer eso mismo y no rendirse, y que habían aprendido esas 1000 formas de no hacerlo otra vez así, y que al fin lo logró, llegar a lo que él quería. Sí. Sino que a veces pensamos que si seguimos insistiendo vamos a ser el oso, vamos a quedar mal y que vamos a pasar vergüenza, pero no es así. Sí, es el fruto de la paciencia. Hay que tener paciencia siempre, que es lo que Dios nos da para que sigamos adelante. Una persona que coma esta palabra no debe andar en estos rudimentos, porque será inmaduro, porque Dios lo declara niño hasta el tiempo señalado por Dios, que es la madurez. Y Dios dice que me lo voy a presentar limpio, sin arrugas y sin mancha. Uno no puede tomar una palabra de Dios y esperar, porque nos da como angustia, como azar, como que queremos que todo se resuelva de una vez. Pero mire, ahí están los ejemplos de Dios, de la palabra, que Abraham esperó, pues ya él al principio se azaró, pero ya después él esperó en Dios, y mire que tuvo su hijo, y que porque Dios cumple sus promesas. Él no es hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho, ni hijo de hombre para que mienta. El pastor nos ponía también un ejemplo de Nelson Mina, que borró la palabra espera de Hebreos 11:1, porque él pensaba que eso de esperar, que iba a esperar nada, que no se podía esperar, y que para él la fe es trabajar y ganar dinero y tomar como escudo el dinero. ¿Qué es lo que está esperando? Porque no esperamos en Dios, esperamos en lo que nosotros queremos.
Eso es lo que pasa, que siempre esperamos, es que si quiero esto, eso lo espero y estoy ansioso porque va a llegar y no espero en lo que Dios dice. Que Miguel esperaba el Lamborghini. Ah, el Lamborghini que le dijo, le mostraron, sí, que le mostraron y que tenían ahí. Bueno, pero Dios nos ha llamado a restaurarnos para mostrar el corazón que tenemos, comparado con el que teníamos, comparado con el que tenemos ahora, porque eso nos llama maduros, personas que entienden y conocen a Dios. El inmaduro no conoce a Dios, por eso le cambia el alimento y se lo da molido, sólido. Él, en lo sobrenatural, muestra, nuestra carne no puede hacer nada. Es verdad, nosotros en nuestra carne nos equivocamos, andamos perdidos, porque es Dios el que nos da la sabiduría para ir adelante. El que no ha tenido y llega a tener, loco, se quiere volver y pues hacemos las cosas que no debemos. Sí. Dios no quiere que hablemos una cosa y hagamos otra, sino que estemos en línea con su palabra. No quiere pasar allí por los desiertos, no queremos pasar por los desiertos ni los quebrantamientos, porque sale la debilidad que tenemos, y esa debilidad puede llamarse tristeza o amargura o enojo o muchas otras cosas que nos suceden. Se nos vuelve llanto, se nos vuelve algo que no es de Dios, y esto no es la paciencia de Dios, y esa paciencia solo la da Dios. Esa paciencia es para aprender madurez, para que aprendamos a no contar el tiempo cronológico. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y si lo que esperamos con paciencia lo aguardamos, y lo que nos ayuda a la paciencia, porque si no es así, pasa como los del Pedregal o los de los espinos, o todos así, porque pierden todo, oyen con gozo y luego pierden ese gozo, abandonan todo y no dan fruto. En Ezequiel 2:9 decía Ezequiel: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. En 3, del 1 al 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Y luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y había en ellos y habla a ellos con mis palabras. Pero el libro que él comió después de supo amargo como ajenjo. Primero era dulce como miel, luego era amargo como ajenjo. Cuando lo comió, sí, era miel y luego amargo. Y sin adversidad, bueno, una cosa es lo que uno piensa y otra lo que va a suceder. Nosotros somos el diseño de Dios para enfrentar todo y sobrepasar obstáculos y montes para entenderlo. Él quiere que nos rindamos. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai. Dios tomó una mujer como Sara y la hizo tener su hijo, no fue Abraham. También tomó a María y nació Jesús, y no fue José, fue Dios.
Nosotros corremos y luchamos con la potencia de Dios. Esto es temporal y pasajero y debemos entender a Dios y Él se manifiesta. En cuanto a lo amargo, la Biblia está amarga por la rebelión del hombre, por la desobediencia nuestra, por todo lo que hacemos es que amargamos toda la palabra de Dios, hacemos lo que no debemos y eso, pero la palabra es dulce por las promesas y por la redención de nuestro Salvador. Tengo aquí por último Salmos 119, 103. Si nosotros somos los que volvemos amarga la palabra porque queremos todo de una, queremos que todo suceda cuando a nosotros nos parece, no cuando Dios quiere. 103. 103. No, sí, 103. Sí, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Amén. Gracias, Dios poderoso. Gracias, bendecidos hermanos. Gracias, Señor nuestro y Espíritu Santo. Vamos de verdad a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo por esta palabra que nos ha traído a través de nuestra reflexión, porque el grado de la madurez a la cual el Espíritu Santo está llevando a esta bendecida iglesia, que es obra de nuestro Señor, es un grado de madurez tal que nos permite mirar a cada uno de las vasijas de barro que Dios pone en este lugar, antes que mirarle sus debilidades, no estamos viendo la palabra primeramente, el mensaje que Dios nos está dando a través de una vasija de barro frágil. El miércoles escuchábamos al bendecido Víctor y la verdad que este es el nivel al que Dios nos está llevando, ¿sí? En donde, como lo decía por allá, vamos a mirar, ay, ¿qué se me hizo? Ya. Vamos a mirar ahí en Primera de Corintios. Es una gran bendición formar parte de este cuerpo, porque es un cuerpo que Dios ha ido llevando con mucho amor, llenándolo de conocimiento, como nos decía el pastor, pero ya, como dice su palabra, baste ya el conocimiento celular, baste ya el conocimiento para ya ahora poner por obra todo esto que Dios nos ha ido enseñando. Primera de Corintios 1, vamos ahí a Primera de Corintios 1. Y esto fue algo que tuvo que pasar el apóstol Pablo, bendecidos,
de él empezar a predicar la palabra de verdad, de Dios habérsele revelado, como lo decía la bendecida Piedad ahora. El apóstol Pablo decía: no me lo reveló carne ni sangre, sino Jesucristo mismo, ¿cierto? Le reveló, el Espíritu Santo fue revelado y le demostró a él la gracia, ¿cierto? Y ahora vino el apóstol Pablo a predicar esta palabra, y fue la batalla del apóstol en las diferentes iglesias, porque se levantaron los envanecidos, los eruditos, los soberbios, los envanecidos, los necios, los prepotentes, los jactanciosos, los impíos, todos los que manifestaron el fruto del inicuo, ¿cierto?, del principio. Se levantaron todos esos a manifestarse en las diferentes congregaciones, y dice en 1 Corintios 1, dice, vamos a leer ahí 1:10, 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo empezó a ver que dentro de la misma iglesia habían divisiones, habían grupitos que se formaban dentro de la misma iglesia, y es por eso que el Espíritu le inspira a él escribir esto aquí, para que nosotros nos demos cuenta que este es el carácter del hombre, ¿sí? Y que esto es lo que se manifiesta, se va a manifestar y se está manifestando en las iglesias. Dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, ¿sí? Entonces hay quien dice: no me gusta mi hermana tal que me va a compartir palabra, o me gusta mi hermana tal, entonces cuando mi hermano tal me va a dar palabra, entonces no, porque esa no me gusta, ¿sí? Entonces empezamos a armar divisiones dentro de la misma congregación. Los que dicen: no, es que esa no, cuando el amor de Dios se ha revelado en este cuerpo, y nos está enseñando que aquí ninguno de nosotros nos preparamos para ser maestros, para ser pastores, ¿sí? Y que el amor se tiene que manifestar por encima para darle valor a lo que de verdad tiene valor, que es la palabra, ¿sí? Y dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Y ahí en el versículo 10, bendecido, dice que no haya entre ustedes división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Y aquí lo que a nosotros nos ha traído a la unidad en este cuerpo es el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora contaba, y con los que estamos en línea y los que estamos aquí presentes, ahí está conectada Isabelita. ¿Y usted está conectada ahí, mami? Hay 13 personas con los que estamos aquí. Hay 13 personas, ¿sí? Y el Espíritu Santo, que es el principal, que siempre es el invitado aquí, que es el líder. Y el hablar una misma cosa es entender que nosotros, siendo niños siendo hombres maduros, hombres teleios, un hombre teleios es aquel que es íntegro
delante de Dios, que tiene un solo sentir, una misma cosa, que no es ambivalente, que no está hoy positivo y mañana negativo. Hoy recibo porque me parece que este, y hoy no recibo porque me parece que este sí o que no, o en fin. Hoy pienso una cosa y mañana no. La palabra es una sola, la verdad de Dios es una sola, y salga de la boca de quien salga, ¿sí?, el motivo de congregarme y de seguir fiel a la obra es el Espíritu Santo de Dios, que es el que ha hecho esta obra tan grandiosa, de que sin que tengamos un líder presente en la carne aquí, ¿sí?, nos hemos dado cuenta todos que nuestro único líder es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, y nos ponemos donde Él nos quiere poner, donde quiere que estemos siempre, que es en Cristo. Cristo, la manifestación de Dios, Cristo, el amor. ¿Sí? Bendecida Piedad. Jarito. La bendecida Piedad dice que debemos tener la mente que debemos tener la mente de Cristo, tener un solo pensamiento, no andar en dos caminos, sino en uno solo. Amén. Para que Cristo se manifieste en nosotros. Nosotros tuvimos un ejemplo aquí delante de integridad. Nunca vimos un líder aquí que hoy pensó gracia y mañana nos metió en obras y en afanes, ¿sí? Tuvimos una persona que tuvo un solo sentir, ¿sí?, que se dejó guiar por el labrador, que le iba marcando esos surcos derechos y hacia adelante, ¿sí?, a ese supremo llamamiento que Dios le había hecho, y fue hasta la muerte, ¿sí? Entonces tuvimos ese ejemplo, y nosotros como discípulos de ese hombre que Dios puso allí y que hemos recibido esa verdad, le damos la gloria y la honra al Padre Celestial, porque nos ha permitido estar hoy aquí y todos los días desde que Él partió, en integridad, en amor, viéndonos a cada uno como Dios nos ve. Y dice allí mismo en Primera de Corintios 13, de todas las palabras que hemos recibido de los bendecidos Víctor el miércoles y de la bendecida Piedad hoy, ¿sí?, todo lo que ellos hablaron fue palabra de Dios, y el amor está en morir a mi yo, morir a mi ego, ¿sí?, para darle el lugar al Espíritu Santo de Dios y escuchar su palabra con respeto y con mucho amor. Eso es lo que le ha faltado a los que no estuvieron aquí con nosotros, los que en principio empezaron a acompañar la batalla de mantener en pie la obra, pero el ego, el envanecimiento, la falta de revelación del amor de Dios no les permitió seguir, ¿sí?, y sentarse, y cuando fue madre sienta que la carne le da comezón, porque es que yo quiero que las cosas sean así, yo quiero que hablen así, yo quiero que piensen así, ¿sí? Humillarme. Eso es lo que no quiere, por lo que no quiere pasar el niño en Cristo, el hombre carnal, que no quiere humillarse, que no quiere morir a su yo, que quiere exaltarse él. Y hoy no están. No están. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué nos tiene a nosotros aquí perseverando? El Espíritu Santo de Dios, que nos está enseñando su amor. Nosotros somos los privilegiados. Cuando aparezcan los que se fueron, van a venir
a tener que empezar a crecer en amor, porque van a encontrar una iglesia más madura en amor, en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Amén, bendecidos. Les dije, 1 Corintios, ahí mismo, 13, sí. 1 Corintios 13. No, 1 Corintios, sí. No, 1 Corintios 13. 13. 1, 3. 1, 3, 13. 1 Corintios 13, 1. No, ese es... sí. 13:1, 13:1, 13:1. Perfecto, empezamos versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso que estamos viviendo es el amor. Pablo encontró en las iglesias que había muchos dones, muchos dones de sanidades, de milagros, ¿cierto? Pero encontró mucha gente envanecida. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo le inspira aquí, y dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo decía Víctor el miércoles. Esa fe de mover los montes, ¿sí? Cuando ni siquiera la fe se ha manifestado en mí para que Dios se manifieste en mi vida, para que aprenda a verme como Dios me ha visto, para que pueda someter esta naturaleza carnal a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo estaba viendo todo eso, milagros, lo que la gente está siguiendo ahora, ¿sí? En las congregaciones, milagros, pero el amor no está. Y si yo persigo todo eso, consigo esos dones y no tengo amor, nada soy. Eso es lo que a los que Jesús les decía a los fariseos hipócritas, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, usted puede dar su vida, ¿sí? Y sacar pecho diciendo, yo me sacrifiqué por mi Cristo, y yo todo por Cristo. Y resulta ser que el amor no le ha sido revelado. 4, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Niño espiritual de un teleios, ¿sí? Pablo veía que se manifestaban las envidias, que se manifestaba la jactancia, estaban los envanecidos, los que buscaban hacer lo suyo propio, ¿sí? Los que se irritaban, los que guardaban rencor, versículo 6, los que se gustaban de la injusticia, los inicuos, ¿sí? Todo esto lo vio él, y dice, el que anda en amor, esto lo sufre, o sea, muere a sentir desaliento un día por ir a congregarse, a sentir desaliento por escuchar la voz de un hermano que es que no me gusta ese tono de voz, no me gusta lo que habla, no me gusta como los gestos, no sé, hay algo que no me gusta, ¿sí? Entonces morimos a nuestro yo para decirle al Padre, Padre, esta es la vasija que tú estás utilizando hoy. Revélame tu palabra, muéstrame tu verdad, cámbiame, renuévame así como tú lo has dicho.
¿sí? Dame integridad delante de tu presencia. Y cuando nosotros hablamos de todo esto, bendecidos, ya dijimos que el gimnasio es la iglesia. Aquí aprendemos y andamos en sinceridad, andamos en integridad entre nosotros. Pero ojo, no es que es aquí nomás, es en todos los espacios donde nosotros nos desenvolvemos. El amor con nuestra familia, la paciencia con nuestra familia, el guardarnos de los pleitos, de las contiendas con nuestra familia, en nuestros sitios de trabajo, con nuestros vecinos. Es una renovación nacida del corazón, en donde la palabra como firme ancla del alma ha transformado. Dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Los que se fueron no tuvieron la paciencia para esperar y soportar, no tuvieron espíritu de mansedumbre, ¿cierto? A ver, ¿cuál es la manifestación tan grande que se va a dar en esta congregación? Pero como ellos no creen en la manifestación tan grande que se va a dar, porque estos no son nada comparado conmigo, no saben nada comparado con lo que yo lo sé, con lo que yo sé, entonces más bien me voy. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Entonces me voy. Y dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, no sabemos nada como deberíamos de saberlo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en gran parte se acabará. Por eso dice aquí en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido por Dios. Y ahora permanecen la fe. Oiga, miren, la esperanza. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y el amor. Pero el mayor de todos ellos, el amor. ¿Sí? Entonces, cuando decía ahorita la bendecida Piedad, que el Espíritu Santo le inspira al bendecido Carlos Daza a decir todos aquellos que andan en rebeldía, esos envanecidos, esos que dicen ser íntegro ante las cosas santas de Dios, ¿sí? Pero que no lo son y están dentro de la iglesia. Un impío es un impiadoso, uno que no tiene piedad, uno que no respeta las cosas de Dios. El que está afuera lo hace por ignorancia. Pero nosotros, conociendo, nos comportamos impíamente. Por eso el bendecido pastor decía, los impíos están dentro de las iglesias, porque son los que conociendo, ¿sí? Conociendo, no se presentan delante de Dios en integridad, con respeto a Él y a su palabra, ¿sí? Y decía la bendecida que el bendecido contaba cómo cuando el Espíritu Santo le revela eso, alguien dice, pues yo no soy impía, yo mejor me voy de aquí, volveré dentro de 10 años a ver qué pasa. Hace muchos se han ido, aún ahora, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Y resulta que lo que va a pasar ya está escrito, ya Dios lo dijo, ellos están esperando a ver qué pasa, no tienen certidumbre, son indoctos, Harold, bendecido, son indoctos, ellos se creen doctos,
pero son indoctos, se engañan a ellos mismos. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Ustedes están esperando a ver qué pasa. Conocen doctrina, ellos conocen doctrina, pero no les ha sido revelada. Es que aquí se necesita el conocimiento y el entendimiento. Conocimiento y entendimiento que son producidos por la revelación del Espíritu Santo. Dime. O son apóstatas. Bueno, nosotros no sabemos. Lo que sí tenemos claro es que andan envanecidos. Hay que decir las cosas como son. ¿Sí? Aquí no es que a lo mejor que andan con soberbia, no, andan con soberbia, son unos envanecidos, unos prepotentes, unos indoctos que creen ser sabios y son unos necios, son unos niños en Cristo. Y nosotros, estos que estamos aquí, que no manejamos mucha palabra, resulta ser que Dios nos ha escogido y nos ha predestinado para ser pilares de este cuerpo y para mostrar con esto débil y menospreciado el amor y la integridad en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces se fueron, vamos a ver qué pasa. ¿Qué están esperando? Ellos están esperando ¿qué? Lo que espera el mundo. No, están esperando, vamos a ver qué pasa dentro de 10 años. Una de dos, o se acaba, o dos, están esperando lo que espera el mundo. ¿Qué espera el mundo? Una iglesia súper numerosa, no importa cómo, llena de lujos, no importa cómo. O lo uno o lo otro. Como sus pensamientos están aquí abajo, como lo leía la bendecida ahora en Colosenses 3. No están arriba con los pensamientos de Dios, sino con los de abajo. Entonces dice, puede suceder dos cosas. O se acaba, o crece en número, en posesiones, en bienes, ¿sí? Pero resulta ser que aquí lo único que va a suceder es que Dios va a formar hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres siempre dispuestas. Yo me quedo asombrada, por ejemplo, de ver a la bendecida Piedad. Bendecida Piedad por tantísimos años. Podemos decir que es la fundadora de la iglesia, de los discípulos, y con todas sus debilidades que todos los tenemos, siempre fue una mujer íntegra. Íntegra porque siempre estuvo ahí, fiel a su pastor. Y se va el líder y sigue ahí en integridad. Y se va el líder y Dios pone personas aquí, y uno de los pilares fundamentales que ha sido aquí es la bendecida Piedad, que siempre ha estado dispuesta. La bendecida no piensa, no razona, porque lo que es para Dios, ella da el paso. ¿Sí? La verdad que yo le valoro mucho a ella, de todos mis hermanos, eso. Por eso tenemos que, como ancianos de la congregación, mirarnos con mucho respeto, aprendernos a valorar, porque tenemos el don más preciado que es la palabra, ¿sí? Vamos allá a Efesios 4, solo para cerrar, porque ese es el nivel al que el Espíritu Santo nos está llevando, bendecidos, que algunos se privaron de estar aquí en esta unidad, pero de todas maneras están inquietos por allá pensando y cómo están haciendo, ¿no? ¿Qué los mantiene todavía? ¿Ya son cuántos meses? 8 meses de la partida del bendecido Carlos Daza. 8 meses. ¿A cuánto se nos atravesó en la mente que esto se iba a acabar? ¿A cuánto se nos atravesó? O que nos sentimos como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, como lo empezamos en el principio. Pero bendecidos, está pasando.
El poder de Dios se está manifestando en nuestras vidas, en este cuerpo, en la congregación. Y la invitación, por eso han venido estas charlas de tanto amor del Espíritu Santo, en donde Él nos va edificando, nos va diciendo, vea, ya tienen un conocimiento, ahora ese conocimiento tienen que ponerlo en acción, ¿sí? Conocimiento y acción, conocimiento, entendimiento, manifestación y acción, ¿sí? Entonces la acción es ahora que yo voy con el poder del Espíritu Santo a aferrarme a esa palabra y a morir a mi yo, a mis temores, a mis limitaciones, a todo para seguir derecho y hacia adelante, a la madurez, a la perfección, a donde Dios nos quiere llevar. Y todo esto que Dios nos está dando, del pensamiento de maduros, de niños, de los teleios, de los nepios, de los carnales, de los espirituales, es para que nosotros desde ya empecemos a llamar las cosas por su nombre, lo que es, así como dijo Jesús, fariseos, hipócritas. Hipócritas los que estuvieron aquí. ¿Qué va a hacer Dios con ellos ahora? No sabemos. ¿Sí? ¿Van a venir? No sabemos. ¿Sí? Dios es el que sabe. ¿Que nosotros ya estamos perfectos? No. ¿Que ya somos muy maduros? No. Pero una cosa es cierta, perseveramos, nos humillamos para que el poder de Dios sea manifestado, el amor crezca en nosotros, ¿cierto? Y cada día aprendamos a morir a esa naturaleza vieja adámica. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os digo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Estar siempre dispuestos. ¿Sí? Estar siempre dispuestos. ¿A qué? A no desmembrarme, a no estar dividido, a estar en la unidad. ¿Quién me permite a mí entender esa unidad? El Espíritu Santo, que es el que me dice que yo aquí nada soy, que yo aquí nada hago, que Él está por encima y que Él es el que va a mostrar a cada uno, ¿sí?, el propósito que tiene con cada uno, va a mostrar las debilidades que tengamos, ¿cierto? Va a mostrar las fortalezas de la misma manera. Él es el que lo va a hacer. Si yo he entendido eso, estoy, como lo leía ahorita, la bendecía en Hebreos 4, he alcanzado el reposo de Dios, porque dice, no sea que parezca que algunos no lo hayan alcanzado. Entonces, como nosotros lo hemos alcanzado, andando en un cuerpo, versículo 4, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza, una sola esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Hacer la voluntad del Padre, que es agradable y que es perfecta. Que todo lo que Él tiene para mí no es más sino que bendición y bendición y bendición. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Bendecidos. Todo esa naturaleza impía nuestra, que también se está manifestando como se manifestó en los bendecidos hermanos que ya no están aquí,
en cada uno de nosotros. Nosotros batallamos permaneciendo firmes, aferrados a esa palabra que dice que Él se va a llevar toda mi cautividad y va a manifestarse con los dones, ¿sí? Eso, bendecidos, quería compartirles para cerrar el día de hoy, después de haber escuchado a la bendecida Piedad, que nos decía que ahorita cuando fue a salir ella se puso muy juiciosa, ha escuchado, ha reescuchado las prédicas, ha sacado con mucho amor esos apuntes para compartirlos a nosotros, pero también decía que se sentía como un poquito nerviosa, ¿cierto? Y solamente sabemos que solo el poder del Espíritu Santo, pese a eso, la tuvo aquí de pie, porque algunos todavía no tenemos esa fuerza de parte de Dios, o sencillamente no es el tiempo, lo que sea. Pero el hecho es que nosotros apreciamos y valoramos los esfuerzos que hacen nuestros bendecidos hermanos por traernos y compartirnos una palabra aquí de parte de Dios, con mucho respeto e integridad, siempre la recibimos, ¿sí? Bueno, bendecidos, damos gracias al Espíritu Santo por otro día más de crecimiento en la unidad del amor, en este cuerpo de Cristo, en esta congregación de los santos, los bendecidos, los comprados a precio de sangre, los que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para Él manifestarse en nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque solamente tú, bendito Dios, eres el que hace la obra en nuestros corazones, Señor. Solamente tú nos permites morir cada día, humillarnos, someternos a tu propósito, someternos a tu voluntad, Señor. Solamente tú nos transformas, nos renuevas y nos permites presentarnos en integridad delante de tu presencia. Santo, Señor, lava nuestras conciencias en plena certidumbre de fe, Señor. Declaramos tu amor manifestado, que le damos prioridad, Señor, a tu palabra, porque tú estás por encima, Señor, de toda situación, de toda persona, de toda adversidad, de toda circunstancia de este mundo, Señor, porque tú eres el que sabe y conoce todas las cosas, porque tú eres el que conoce nuestros corazones, Padre. Gracias. Nos sentimos orgullosos, Señor, nos sentimos halagados de que nos tengas aquí, que nos hayas llamado a tu presencia, Señor. Nos humillamos, Padre, reconociendo que somos vasos frágiles, Señor, que tenemos muchas debilidades, Señor, y que seguimos derecho con la certeza, con la seguridad de que el poder de tu Santo Espíritu está en nuestros corazones, Señor, y que tú nos muestras el camino que has labrado con amor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos, bendito Dios, por todos tus hijos, los que se han congregado con nosotros, Señor, que estuvieron fuera, Padre, que seas tú, conforme sea tu propósito y tu predestinación, Señor, revelándote a ellos, revelándoles tu amor y trayéndolos, Señor, al redil, conforme sea tu propósito. Trae hombres cambiados, transformados, Señor, para que formen parte de este cuerpo, Señor, y que seamos un cuerpo bien concertado, Señor, por todas las coyunturas, y alcancemos la unidad a la cual tú nos quieres llevar, Señor. Gracias, oh Padre amado. Oramos por todos los que estamos aquí presentes, los que están en línea, Señor, para que no permita, Señor, que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleve al envanecimiento, a la impiedad, a la hipocresía, a la vanagloria, a la prepotencia, a exaltarnos a nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a eso es que tú nos has traído, Padre,
Tú nos has traído a padecer, Señor, y ese padecimiento es de la carne, Señor. Padecer, soltar, Señor, para que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, con tus armas, con las armas espirituales que tú das, Señor, podamos vencer todo, Señor. Que mi alma mengue, Señor, para que tu Espíritu crezca en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias, y declaramos que cada día tú nos das un espíritu mayor de alabanza y de adoración delante de ti. Que esa palabra, Señor, que a veces nos cuesta tanto memorizar, Señor, tú sin afanes, sin angustia, Señor, tú la pones en nuestra mente y la escribes en nuestro corazón, porque tú ya lo dijiste, Señor, y lo haces, Señor, con amor, para que podamos llevar tu palabra a los confines de la tierra, Señor, y nos utilices como instrumentos gratos, agradables a ti, Señor. Solo queremos agradarte, Padre. Solo queremos exaltarte, solo queremos glorificarte. Soltamos cada día más esos apegos a las cosas de este mundo. Soltamos cada día más el conocimiento de este mundo, Señor, para aferrarnos a tu conocimiento, a tu sabiduría, Señor, que es al nivel que tú nos quieres llevar. Gracias, oh Padre Santo. Gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor, y que produce. Esa es la certeza, Señor, que tenemos de lo que estamos esperando, Señor, y es que tú estás haciendo la obra, Señor, en nuestros corazones, y nos estás cambiando y renovando cada día. Gracias, oh Padre Santo. Ponemos delante de tu presencia nuestras vidas, para que seas tú labrando, Señor, trabajando como buen alfarero, para que seas tú sembrando esa semilla, labrando esta tierra, Señor, como tú lo sabes hacer, Señor. Gracias, oh Padre Santo. Exaltación y alabanza para ti, Señor. Santo eres, Señor. Amén y amén.